Feliz día, hoy domingo, día del Señor, día en que nosotros, todos nosotros, tenemos un compromiso con el Dios de la vida. Tercer mandamiento, santificar la fiesta, ir el domingo a la Eucaristía, reunirnos con nuestros hermanos que tenemos la misma fe, el mismo bautismo, que amamos al mismo Dios y que queremos participar en el gran banquete del cuerpo y de la sangre de Jesús. Pues vamos a compartir esta palabra para cuando vayamos a misa este domingo, pues entendamos mucho mejor, valga la redundancia, las enseñanzas que nos va a dar el sacerdote en la parroquia donde vamos nosotros a estar escuchando esta Eucaristía de este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivo a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumpla 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me he mandado que le edifique una casa en Jerusalén. Judá, en consecuencia de todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres, cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace mal, el mal aborrece la luz y no se acerca a ellas, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice unas palabras Jesús, donde nos muestra el amor infinito que nos tiene el Padre a cada uno de nosotros. Nos dice Jesús: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, a su Hijo amado, a su Hijo predilecto, nos lo entregó. Y lo entregó a la muerte. ¿Y qué tipo de muerte tuvo que sufrir Jesús por amor a nosotros? No solamente el Padre nos amó, el Hijo nos amó. El Hijo aceptó la historia de la salvación que el Padre tenía para nosotros. El Hijo la aceptó también con amor. El Padre y el Hijo nos ama hasta el extremo. Y ese amor del Padre que entrega a su Hijo, al predilecto, para que viniera acá a la faz de la tierra, para que viniera a vivir con nosotros. ¿Y de qué manera vivió Jesús? No vivió como un rico, todo lo contrario, vivió como un pobre. Y quiso vivir así para mostrarnos a nosotros que la riqueza del ser humano está en lo espiritual y no en lo material. Y luego la manera como murió Jesús, esa pasión de Jesús, esa crucifixión de Jesús en la cruz. Y ahí estaba el Hijo amado de Dios, el predilecto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, entregando a su Hijo. Y por eso Jesús mismo lo dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, al predilecto. ¿Y lo entregó para qué? Para que todos, el que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque la puerta del cielo estaba cerrada. Nosotros no íbamos a tener eternidad feliz. Estábamos desterrados por el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. La humanidad estaba desterrada. Todos aquellos que morían no iban al cielo, iban a un lugar. Los que se salvaban iban a un lugar. Y a ese lugar donde iba, pues el infierno es no ver a Dios, no podían ver a Dios. Estaban en ese lugar desterrado del cielo, desterrado de esa belleza, desterrado de ver cara a cara a nuestro Padre Dios. Y Jesús vino por amor a nosotros. Jesús vino a presentarse como el Cordero al Padre para que la puerta del cielo se volviera de nuevo a abrir. Vino a dar la vida por nosotros para que nuestro Padre Dios pues nos perdonara, y el único Cordero capaz de abrir la puerta del cielo era su propio Hijo. Y por eso el Padre entregó a su propio Hijo para que su Hijo fuera sacrificado en la cruz. ¿Cuál padre hace eso? ¿Cuál padre le presenta y entrega a su Hijo a un sacrificio? Ningún padre lo haría. ¿Por qué? Por el amor que siente por sus hijos. Ningún padre entregaría a su Hijo como un sacrificio para salvar a otras personas, porque no se atreve a entregar a su Hijo.
Y nuestro Padre Dios mostró la manera como nos ama, y Jesús nos lo dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y gracias a ese amor del Padre, gracias a ese amor del Hijo, gracias a esa ofrenda del Hijo que hace al Padre en la cruz, y por eso esas palabras de San Juan, capítulo 15, versículo 13, cuando Jesús nos dice: no hay amor más grande que este, que dar la vida por sus amigos. Y ahí está Jesús mostrando su amor, dando la vida por sus amigos. Y Él lo dice: nadie me la quita, soy yo el que la entrego, porque nadie, ¿quién puede quitarle la vida a Dios? Nadie. Y Él mismo lo dice: nadie me la quita, soy yo el que la entrego. Pero así como la está entregando, también la vuelve de nuevo a conquistar. Pues bien, a ese Jesús que vino al mundo, y fue a salvar al mundo, no vino a condenar, vino a salvar. Y todos los que creen en Jesús se salvarán, nos dice hoy en el Evangelio. Pero creer en Jesús significa que yo estoy tomando un compromiso con aquel a quien yo amo, con aquel a quien yo digo que yo creo, y me pongo en el camino de Jesús. Eso es creer en Jesús, estar en el camino con Jesús, aquel que nos dijo: yo soy el camino, y nos esforzamos en estar en ese camino. Pero aquel o aquella que no quiere estar en ese camino, aquel o aquella que se niega a aceptar a Jesús, nos dice Jesús claramente que será condenado. ¿Y por qué será condenado? Por no haber creído en el Hijo único de Dios que nos vino a salvar, el Hijo único de Dios que nos vino a decir que tenemos un Dios que es nuestro Padre, y que ese Dios que es nuestro Padre nos ama, y que ese Dios que es nuestro Padre nos quiere en el cielo, pero que ese Dios que es nuestro Padre quiere que ustedes y yo escuchemos la voz de su Hijo, que aprendamos de su Hijo a vivir lo que Jesús nos enseñó, y así comenzamos a vivir como un hijo de Dios, como un hermano de Cristo, como un discípulo de Jesús, que vamos siempre en el camino y que escuchamos a aquel que nos vino a salvar. Pero si no nos dejamos salvar por Jesús, ¿quién nos puede salvar? Por eso nos dice Jesús: por no haber creído en aquel que nos vino a salvar, por no haber creído a aquel que nos vino a enseñar, por no haber escuchado a aquel que nos habló para que ustedes y yo nos salváramos, pues simplemente vamos a quedar fuera de ese cielo, de ese lugar que Dios nos ha preparado a nosotros, aunque no lo merecemos. Pero la bondad de Dios, el corazón de Dios, la misericordia de Dios lo ha querido hacer así, porque es un Dios bueno y no quiere que ninguno de sus hijos, que somos todos nosotros, nos vayamos a ese lugar de castigo donde está el demonio, en ese lugar de castigo donde Jesús dice: donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga, y todo es un rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque mientras vivimos no quisimos buscar a Jesús, que es la luz de la vida, no quisimos buscar a Jesús, que es la fuente de agua viva, no quisimos buscar a Jesús, que es el camino que nos lleva al cielo. Por lo tanto, quisimos estar en la oscuridad, quisimos estar en el charco, pues quisimos buscar otro camino, menos el camino de la felicidad. Fuimos caprichosos, no aceptamos a Dios, fuimos soberbios, no quisimos escuchar a Dios, y después viene la paga, y la paga será la muerte, porque estar en ese lugar de castigo es la muerte, porque es el lugar de la infelicidad. Estar en el cielo es el lugar de la vida, porque es estar en la felicidad. Y el Hijo único vino a salvar, no vino a condenar, vino a salvar. Pues hermanos, dejémonos salvar por Jesús, seamos dóciles a las palabras de Jesús, seamos dóciles a la llamada de Jesús, y si actuamos así, de esa manera, pues tenga la seguridad que cuando llegue el momento vamos a escuchar las palabras de Dios cuando diga: venga bendito de mi Padre, tome posesión de este cielo preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque desde acá escuchamos a Jesús y nos esforzamos a vivir las enseñanzas de Jesús. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, Jesús nos lo dice claro, nos dice el Señor cuál es y por qué y cuál es la causa de la condenación. La causa de la condenación es no creer en el Hijo único de Dios y no querer escuchar lo que el Señor
nos vino a traer por medio de su Hijo, que es el mensaje de la salvación. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.